Desde el primer día que llegué al nuevo apartamento, supe que algo no estaba del todo bien. Era una habitación pequeña pero acogedora, con una cama contra la pared y un armario empotrado de puertas corredizas justo enfrente. Lo alquilé por internet, era económico, y los compañeros parecían agradables. Nada fuera de lo común, hasta la primera noche. A eso de las 3 de la madrugada, me despertó un crujido seco, como madera que se tensa. Pensé que venía de la cama, pero al aguzar el oído, noté que provenía del armario. Un crujido, luego otro, luego silencio. No le di importancia. Tal vez era simplemente la estructura del mueble o el cambio de temperatura. Pero noche tras noche, los ruidos continuaban. Siempre a la misma hora. Siempre desde el interior del armario. Empezaron a ser más claros, como si algo se arrastrara muy lentamente entre mis camisas. Una madrugada decidí enfrentar el miedo. Me levanté, encendí la luz y abrí de golpe las puertas del armario. Nada, solo ropa colgada, todo en su sitio. Pero al día siguiente, al vestirme, noté algo desconcertante. Todas mis camisas estaban colgadas al revés, con la parte trasera hacia adelante. Yo no las dejé así. Y nadie, absolutamente nadie, tiene copia de mis llaves. Pensé que tal vez lo hice sin querer. Pero la noche siguiente, decidí tomar una foto del interior del armario antes de dormir. Al día siguiente revisé la imagen. Todo bien. Pero al mirar directamente al armario esa mañana, las camisas otra vez estaban giradas. Desde entonces, me cuesta conciliar el sueño. Cada crujido me eriza la piel. Siento que hay algo, o alguien, escondido entre la ropa. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí quiere abrir el armario una vez más, solo para estar seguro, solo para comprobar que sigo solo. Después de aquella semana de ruidos y camisas volteadas, el armario comenzó a emitir un olor. No era simplemente humedad o ropa vieja, era algo más fuerte, ácido, como metal oxidado mezclado con carne descompuesta. El aroma se concentraba durante la madrugada, llenando la habitación con una pesadez casi palpable. Dormir se volvió un acto de valentía. Una noche, armado con una linterna y una mascarilla improvisada, decidí revisar todo el interior. Moví cada prenda con cuidado, buscando alguna fuente del olor. Fue entonces cuando noté una pequeña grieta en la madera del fondo, justo detrás de donde colgaban mis chaquetas. La grieta parecía reciente, como si algo la hubiese abierto desde dentro. Metí la mano, tembloroso, y sentí un pequeño bulto. Lo saqué con dificultad. Era un sobre amarillento, sellado con cera seca y cuarteada. Temblando lo abrí. Dentro había una hoja escrita con tinta desvaída, casi borrada por el tiempo. Solo se leía claramente una frase. No lo abras, no lo despiertes otra vez. No había firma, no había fecha, solo esa advertencia. Esa noche, dormí con el armario cerrado a cal y canto. Pero a las 3:11 de la mañana, me despertó algo más que un crujido. Era respiración. Una respiración lenta, pesada, desde dentro del armario. Y luego, 3 golpes. Suaves. Regulares. Como si algo llamara para salir. Al amanecer, la puerta del armario estaba abierta. Desde dentro. El olor era aún más intenso, y en el suelo de madera había marcas, pequeñas manchas oscuras, como huellas húmedas, que llevaban desde el armario hasta la puerta del baño. Corrí al baño. Nada. Vacío. Pero algo me dice que no se ha ido, que simplemente está esperando. Y yo aún tengo la carta. Cuando Clara tenía 8 años, sus padres la enviaron a pasar el verano con su abuela, en un pueblo escondido entre colinas y caminos de tierra. La casa era antigua, con techos altos,
ventanas de madera y una decoración que parecía detenida en el tiempo. En especial, había una habitación que siempre le llamó la atención: la sala de los espejos. Era un cuarto pequeño, con 3 espejos grandes de marcos dorados. Uno frente a la ventana, otro junto al armario, y el tercero al pie de la cama. Cuando Clara preguntó por qué tantos espejos, su abuela solo respondió: 3 está bien. Pero recuerda, niña, nunca mires en el cuarto espejo. Clara se rió. ¿Cuál cuarto espejo? Aquí solo hay 3. Exacto, dijo la abuela, y no volvió a tocar el tema. Pasaron los días entre juegos, comidas caseras y cuentos antiguos. Pero cada noche, Clara sentía algo raro al dormir en esa habitación. No podía explicar por qué, pero antes de cerrar los ojos, siempre cubría los espejos con una manta. Una noche, una fuerte tormenta azotó el pueblo. El viento silbaba, las ventanas vibraban, y Clara despertó sobresaltada. Se sentó en la cama, respirando hondo, y entonces lo vio. Frente a ella, donde antes solo había una pared vacía, había un cuarto espejo. No lo recordaba haber visto nunca. Era alto, de marco negro y madera envejecida. Reflejaba la habitación perfectamente, pero había algo extraño. El aire frente al espejo parecía más denso, como si vibrara ligeramente. Clara se acercó, temblando. El espejo no estaba frío, ni sucio. Reflejaba su imagen, pero también algo más, algo que no estaba en la habitación real. Y entonces comprendió: el cuarto espejo no mostraba lo que era, mostraba lo que había sido o lo que estaba por venir. El cuarto espejo seguía allí. Clara lo miraba desde la cama, sin atreverse a moverse. El reflejo mostraba su habitación en penumbra, pero no estaba sola en él. En la esquina del fondo, junto al armario, había una figura, alta, delgada, inmóvil, como si alguien estuviera parado en silencio, observándola desde dentro del espejo. Clara giró la cabeza, con lentitud, hacia el rincón real de la habitación. Vacío. Volvió a mirar el espejo. La figura seguía ahí. No se movía, no respiraba, solo la miraba. Clara contuvo el aliento. Su cuerpo temblaba, pero no podía apartar los ojos. Entonces, la figura inclinó la cabeza. Apenas un poco, como si respondiera a su presencia. Clara gritó. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y fue directo al cuarto de su abuela. La anciana ya estaba despierta, sentada en la cama, como si supiera que eso pasaría. No dijo nada. Solo le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Al amanecer, Clara volvió a su habitación. El espejo negro ya no estaba. Solo los 3 de siempre. Todo parecía normal. Hasta que, por la tarde, curioseando en un viejo armario del salón, encontró una caja de madera tallada con iniciales que no reconocía. Dentro había fotos antiguas, imágenes en blanco y negro de la casa, de la familia, de fiestas. Pero una foto llamó su atención. Era una imagen antigua, algo borrosa, donde aparecían 3 personas. Una niña que se parecía a ella, una mujer igual a su abuela, y un hombre. El mismo hombre del espejo. Daba escalofríos verlo sonreír. En el reverso de la foto, escrito con tinta azul desvaída, se leía: Nosotras 3. Verano del 76. Clara miró a la niña de la foto. Tenía su misma ropa, mismo peinado. Era ella, o alguien igual a ella. Desde ese día, nunca volvió a dormir frente a un espejo. Y el cuarto espejo nunca volvió a aparecer. O al menos, no en esa casa. A las 2:37 de la madrugada, el celular de Julián vibró sobre la mesita de noche. Medio dormido, estiró la mano y miró la pantalla. Mensaje de voz de Lucía. Pero Lucía estaba muerta desde hacía 2 meses. El mensaje tenía solo 5 segundos. Su voz era inconfundible, suave, urgente.
Estás en peligro. Te dije que no volvieras al lago. Julián se quedó inmóvil. Lucía había muerto en un accidente de auto cerca del lago. Él no hablaba del tema desde entonces. Nadie lo hacía. Temblando, abrió la aplicación de mensajes. El número no aparecía, ni siquiera como desconocido. Solo decía, contacto eliminado. Intentó reproducir el audio otra vez, pero ya no estaba, ni en la bandeja de entrada, ni en la papelera. Era como si nunca hubiera existido. Confundido, revisó todo el teléfono. Reinició el dispositivo. Nada. Decidió no contarle a nadie. ¿Quién le creería? Incluso él empezaba a pensar que había sido un sueño. Al día siguiente, fue al lago, solo por mirar desde lejos. Pero no llegó a bajarse del auto. Algo en el ambiente era distinto, como si el aire fuera más denso, como si la tierra misma supiera que él no debía estar allí. Esa noche, mientras revisaba una caja con cosas viejas de Lucía, encontró algo que no recordaba haber guardado: su antiguo dictáfono, ese que ella usaba para grabar ideas y pensamientos cuando caminaban juntos. Lo encendió. Había varios archivos. La mayoría eran fragmentos sin importancia, pero el último grabado tenía una fecha: 2 días antes de su muerte. Al reproducirlo, escuchó a Lucía respirar profundo y decir: si algo me pasa, que busque las coordenadas. Están en el mapa. Allí comenzó todo. Silencio. Julián miró el dictáfono, luego la caja, y allí estaba, un viejo mapa arrugado con números escritos a mano. Coordenadas, las mismas del lugar donde ella murió. Las coordenadas apuntaban a un punto al norte del lago, en una zona boscosa que Julián no recordaba haber visitado nunca. A la mañana siguiente, metió el mapa, una linterna y el dictáfono en la mochila, y condujo hasta allí, con el corazón latiendo como si presintiera algo inevitable. Al llegar, encontró un camino estrecho cubierto de hojas secas. Avanzó a pie, guiándose por el mapa. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento. Solo el crujido de sus pasos. Tras una hora de caminata, llegó a una pequeña cabaña de madera, casi oculta por la maleza. No había señal de vida, pero la puerta estaba entreabierta. Julián empujó con cuidado y entró. Dentro, la temperatura bajaba drásticamente. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiese estado allí en décadas. En el centro de la cabaña, sobre una mesa, había 3 cosas: un espejo ovalado, un teléfono móvil encendido y una fotografía. La foto mostraba a Julián y Lucía abrazados junto a un árbol. Pero había algo extraño. Donde debía estar el rostro de Julián, había un manchón negro, como si la imagen hubiese sido quemada desde dentro. Temblando, levantó el teléfono. Solo había un archivo abierto, un mensaje de voz con su nombre. Lo reprodujo. Era Lucía. Otra vez. Si estás escuchando esto, significa que no escapaste a tiempo. Lo siento. Él ya te vio. En ese momento, algo se reflejó en el espejo. Una figura oscura, sin rostro, justo detrás de Julián. Se giró de golpe. Nada. Pero el espejo ya no reflejaba la cabaña. Mostraba el lago. Y a él, parado en la orilla, completamente solo. El teléfono cayó al suelo. La pantalla se apagó. Y con ella todo. Nadie volvió a ver a Julián. Pero días después, una amiga recibió un mensaje de voz distorsionada, lejana. Apenas se entendía una frase: no vayas al lago.